Hola chicos, Tennessee Science. Es importante empezar este video hablando un poco sobre la historia de los virus. Realmente para hablar sobre este contexto tendremos que devolvernos incluso en la historia misma de la humanidad. Se cree que los virus pudieron haber sido los controladores de algunas especies de homínidos que coexistieron con los humanos. Por ejemplo, de los Homo neanderthalensis. Hay muchas hipótesis referente a una especie de presión selectiva debido a que los neanderthalensis posiblemente carecían de inmunidad para protegerse contra los mismos, sobre todo en el momento en el que el Homo sapiens entró en contacto con esta especie. Y es fascinante, pero un poco triste pensar que como especie homínida somos los únicos actualmente sobre la faz de la Tierra y que tal vez coexistimos con esta especie de homínidos en el pasado. Vámonos históricamente a un momento más cercano de la actualidad. Siglo X. En el sur de China y en el norte de India específicamente, habían personas que de manera cultural practicaban un tipo de técnica que se conocía como variolación. La viruela siempre ha sido un problema para las civilizaciones y para ellos era un gran inconveniente mantener ejércitos y mantener poblaciones distantes de dicha enfermedad. Por alguna razón, se comenzaron a utilizar una serie de técnicas que de alguna u otra forma producían anticuerpos en las personas y consistía en algo así como tomar las costras de personas enfermas con viruela, de alguna u otra forma las trataban con algún tipo de maceración y este polvo que quedaba luego de ese proceso era introducido por vía nasal con una serie de cerbatanas extrañamente largas. Ustedes pensarán, posiblemente muchas de las personas que eran varioladas pudieron haberse enfermado después de este proceso, pero posiblemente pudo haber sido menor porque eran costras que tenían de alguna u otra forma viruela en un estado tal vez atenuado. O posiblemente dosis muy bajas del virus que no producían una enfermedad severa, porque también se sabe con certeza que la enfermedad también puede ser más grave cuando hay un mayor número de copias virales a cuando el ingreso de las mismas es menor. Esta técnica fue llevada a Europa por el voz a voz a través de los siglos. En el siglo XVIII, Edward Jenner adoptó dicha técnica, pero con una serie de modificaciones. Jenner fue un médico rural en Gran Bretaña que llevó a cabo un ensayo que hoy en día sería supremamente complejo éticamente. Lo que hizo fue, tomó pústulas que le salían a las mujeres que ordeñaban las vacas y que eran causadas por la viruela bovina. Lo que hizo el Dr. Jenner fue tomar dichas pústulas e inoculárselas a un niño de 8 años. Luego, de manera experimental, lo que hizo fue exponer al niño de manera deliberada a el virus de la viruela que podría haberle llegado a causar la muerte. Sin embargo, no contrajo la enfermedad. Al Dr. Jenner se le atribuye como el primer humano que hizo una especie de técnica de vacunación. Sin embargo, tuvo muchos detractores, porque para esto utilizó un producto que procedía de una especie diferente, las vacas. Él le dio el nombre vacuna debido a que la viruela vacuna, es decir, la viruela de las vacas, era el nombre genérico que se le daba a esta enfermedad. Por eso, la técnica que hoy en día conocemos como vacuna procede de vaca o de la viruela del ganado vacuno. Luego, casi 100 años después, el científico Dmitry Ivanovsky estableció que había algo más pequeño que las bacterias que podían enfermar las plantas, específicamente las hojas de tabaco. Él lo que hizo fue utilizar una serie de filtros de cerámica con lo que permitía observar o retener mejor las bacterias que tenían tamaños por encima de los 500-600 nanómetros. Utilizó un filtro que se llamaba el filtro Chamberlain y actualmente ya sabemos básicamente que lo que sucedía es que los virus, como son tan pequeños, podían atravesar dichas membranas mientras las bacterias no lo hacían. Él determinó que había una serie de estructuras submicroscópicas que podían ocasionar esta enfermedad en las plantas. Y finalizando el siglo XIX, el holandés microbiólogo y botánico Martinus Breingericke hizo algo que complementó los estudios de Ivanovsky. ¿Y qué fue lo que hizo? Básicamente tomó el extracto que procedía del filtrado y lo inoculó a otras plantas.
Estas plantas se enfermaron de la misma forma en las que estaban originalmente enfermas las que eran utilizadas en el ensayo. Y por eso le acuñó un nombre en latín que se podría pronunciar algo así como Contagium Vivum Fluidum, introduciendo entonces el término virus para un agente no bacteriano. Fue de igual manera para finales del siglo XIX y a la par en estas últimas décadas que el doctor Louis Pasteur hizo un ensayo que lo llevó a la fama antes de su muerte, que fue tal vez la primera vacuna contra el virus rábico. Lo que él hizo fue en un niño que se llamaba Joseph Meister, que procedía de una región francesa y que había sido atacado por un animal con el virus rábico. Por lo que conocíamos hasta ese entonces, ya se tenía certeza que a través de las semanas el niño iba a presentar sintomatología e irremediablemente iba a morir. Pasteur ya había hecho alguna serie de procesos de vacunación con gallinas, por ejemplo con bacterias. Sin embargo, él nunca vio el virus rábico debido al pequeño tamaño que tiene. Lo que él hizo fue tomar sistema nervioso central de conejos que estaban infectados previamente con el virus rábico y básicamente lo que él hizo fue tomar dichos tejidos que tenían el virus de alguna u otra forma atenuados y practicó el mismo proceso de inoculación que utilizaba para los conejos, pero en el niño. Y gracias a esta proeza, tal vez Joseph Meister es la primera persona que se salva luego de un ataque por un animal o luego de un contacto con el virus rábico en la naturaleza. De igual manera, para hablar un poco sobre la historia de los virus, tenemos que mencionar a un canadiense que se llamaba Félix de Gerelle. Muy joven, trabajó en Centroamérica, específicamente en Guatemala y en Sudamérica, en Argentina. Él se dedicaba a trabajar con los gobiernos con el fin de estudiar los procesos de fermentación en la producción de alcohol y en el control de las enfermedades de las plantas. El estudio de Gerelle principalmente se dio en el Instituto Pasteur, en Francia. Él lo que hizo fue que durante la Primera Guerra Mundial tomaba materia fecal de soldados, específicamente de Francia y de Bélgica, y dicha materia fecal la pasaba por filtros. Y estos filtros dejaban pasar los virus, pero no dejaban pasar las bacterias. Lo que hizo fue tomar estos filtrados y llevarlos a medios de cultivo en donde había crecimiento específicamente de bacterias que producían la disentería. Y se dio cuenta que en estos agares donde se cultivaba específicamente Shigella disenteria, encontró una serie de zonas circunscritas como si no crecieran las bacterias específicamente en estos agares. Y cuando él tomaba muestras de estas zonas claras que se veían como pequeños círculos en el agar, simplemente no encontraban bacterias. Él pudo de alguna forma demostrar que existía algo submicroscópico, más pequeño que las bacterias, que podían competir con ellas en sitios específicos, en este caso en el agar. Y gracias a este ensayo tan famoso, él lo llamó bacteriófago, es decir, un agente que podía destruir bacterias. Pensando que había descubierto los famosos y esperados antibióticos para ese entonces, de Gerelle comenzó a viajar por el mundo, por Egipto, por México, por la India, haciendo el mismo ensayo tratando de curar algunos tipos de enfermedades con los estimados bacteriófagos, obteniendo resultados mixtos. Lastimosamente no existían procesos de estandarización para ese entonces. Acá hay que hablar también del salto de la microscopía electrónica. Ernest Ruska fue en 1931 quien construyó el primer microscopio electrónico y su hermano, casi 8 años después, fue la primera persona que pudo observar un bacteriófago en dicho equipo especializado. Y luego de haberlo visto fue un salto en el futuro enorme, porque gracias a la observación directa de la microscopía electrónica, lo que se pudo establecer era que los virus efectivamente eran partículas muy pequeñas, mucho más que las bacterias, y que tenían una serie de formas bastante peculiares, icosaédricas, helicoidales y en algunos casos complejos. Y para terminar un poco sobre la historia, sin decir que no terminó todo el proceso de conocimiento de los virus con ellos, que el conocimiento de los virus sigue a través de las décadas. Sin embargo, el trabajo de Miles Delbrück, Salvador Luria y el doctor Alfred Hershey estableció básicamente cómo los virus podían replicarse y establecieron de alguna u otra forma también la estructura de los mismos. El trabajo de ellos fue galardonado con el premio Nobel a finales de la década del 60. Su trabajo marcó un punto de inflexión en la genética,
consolidando el DNA como portador de la información genética, lo que hoy en día es considerado como un paradigma.